Muy buenos días y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo organizado por UNEFI, ciclo de webinars bajo el sugerente título Carrera hacia emisiones netas cero. Mi nombre es Elisa Ricón y soy la directora general de Inverco, que es la Asociación Española de Fondos de Inversión y Fondos de Pensiones. Inverco es una de las 5 asociaciones que hace ya 2 años decidimos que teníamos que colaborar y teníamos que colaborar con unos objetivos claros. En primer lugar, concienciar a los agentes económicos y a la sociedad en general sobre los retos, pero también sobre las oportunidades que el desarrollo sostenible presenta. También capacitar a nuestro tejido productivo y, sobre todo, con un especial foco a las pequeñas y medianas empresas para que operen de forma más sostenible, siendo conscientes de que para estas empresas los retos son mayores, pero también siendo conscientes de que son estas, las pymes, sobre todo en países como así sucede en España, son las pymes las que copan la mayor parte de la actividad y del empleo. También apoyar a la identificación de soluciones financieras que sirvan de cauce, que permitan canalizar los recursos financieros de la actividad financiera y aseguradora hacia bien sectores más sostenibles o bien hacia sectores que están trabajando precisamente para serlo. Bien, una parte muy importante de la actividad, por tanto, consiste en tender puentes y en colaborar con entidades nacionales e internacionales que operan también en este mismo ámbito de las finanzas sostenibles. Y para ello, por ejemplo, somos parte de la red de Naciones Unidas, del Financial Centers for Sustainability, que cuenta ya con 36 nodos, uno de ellos el de España, presente en 5 continentes. Esta vocación de colaboración, pero de divulgación también, es lo que a ella obedece nuestra incorporación a UNEFI, la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nos incorporamos ya en noviembre del 2020 y han sido varias las colaboraciones que se han hecho desde entonces. Este ciclo de seminarios, de webinars, está formado por 3. El primero tuvo lugar la semana pasada y era emisiones netas cero en el ámbito de la banca. El de esta semana para gestión de activos y la semana que viene será para compañías aseguradoras. En fin, el programa es muy apetecible. Lamento mucho no poder estar en directo, entre otras cosas porque veo en el panel de participantes a buenos amigos y amigas, pero precisamente porque los conozco y sé de su gran conocimiento y de su buen hacer, pues estoy segura de que van a conseguir que esta sesión sea súper interesante. Así que no tengo más que deciros, desearos que sea productiva y que podamos vernos pronto. Muchas gracias. Bienvenido a todos los participantes, bienvenido a los panelistas de hoy y muchas gracias por el mensaje de Elisa Rico. Mi nombre es Lucas de Beaufort, trabajo para BitInvest y estamos muy honrados de colaborar con UNEFI en esta serie importante de webinars. Y el programa de hoy me interesa personalmente mucho. Yo trabajo para un grupo que invierta en fondos de inversión en toda Latinoamérica y el Caribe, y en una base muy humilde, modesta, nosotros también estamos activos en formar portafolios de activos en base sostenible, que yo creo que es el tema del webinar de hoy. Entonces, estoy bien interesado en tener la perspectiva de nuestros panelistas de hoy. Yo no soy ningún experto en el tema de climate finance, pero sí soy un interested party y creo que todos nosotros lo somos o lo tendríamos que ser. Entonces, dejémonos inspirar hoy y es una pena que solamente tenemos hasta las 10 de la mañana porque me encantaría hablar con todos ustedes, incluso los panelistas, por una semana. Pero empecemos por esta hora y media. Y aprendemos de todos nosotros.
a ver qué les motiva a los panelistas y cómo llegaron al punto de donde están hoy por hoy. Empecemos con Axel Christensen de BlackRock, después Naira Herrera de 2 Degrees Investing Initiative, tenemos a Fernando Díaz de Vivar del World Wildlife Foundation y terminamos con Ana Rivero Fernández, que es la Global Head de ESG de Santander. Entonces, bien diverso y bien inspirador. Unos housekeeping rules, el evento está abierto, entonces después vamos a circular una grabación de la sesión. Los participantes pueden meter sus preguntas en el Q&A, que es el botoncito abajo que nos llegarían a nosotros, hosts y panelistas, y no tienen acceso al chat. Y finalmente hay un botoncito abajo que dice interpretación, entonces ahí pueden elegir escuchar las presentaciones en los idiomas que quieran. Y sin más, dejo ahora o le quisiera invitar a Axel para que nos diera su primera presentación. Axel es el director de estrategia de inversiones para LAC de BlackRock y tiene una carrera, trayectoria impresionante en asset management, pero también en temas de sostenibilidad. Entonces me encantaría escuchar su perspectiva sobre el world del asset owners. Axel, bienvenido. Buenos días, Lucas. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes la visión que traemos en BlackRock. Voy a pasar a compartir una presentación, algunas láminas que quisiera que nos ayudaran un poco a dirigir la conversación. A ver si vamos acá. Está perfecto, ya está. Espero, sí, ya está frente a ustedes, perfecto. Quisiera compartir con ustedes desde la perspectiva de un administrador de inversiones como lo es BlackRock, como en esta verdadera carrera, ¿no? A emisiones netas cero de carbono en las próximas décadas, cómo desde esta perspectiva podemos observar una convergencia de los dueños de activos, de los asset owners, y del otro lado también de emisores. Tenemos de alguna manera un rol o un sitial de privilegio de poder ver cómo se encuentran ambos mundos. Ciertamente los dueños finales de los activos, fondos de pensiones, fondos soberanos, otro tipo de, digamos, de depositarios de inversión y de ahorro, y a su vez los requirientes de capital, sean gobiernos, sean corporaciones y otras entidades. Entonces, ¿cómo vemos este foco? Como gestor de inversiones, y esto es un poco lo que quisiera desarrollar durante los próximos minutos, lo vemos como parte de nuestra labor en el proceso de creación de valor de las inversiones realizadas. Lo que inicialmente, quizás algunas décadas atrás, surge como del propósito de los asset owners, ¿no? De los dueños de activos, de reflejar sus valores en sus decisiones de inversión y de ahí aplicar restricciones, filtros en cuanto a, por ejemplo, no destinar inversiones a ciertas industrias, industria de armamento, industria de tabaco en su momento, o países bajo cierto régimen político como fue el apartheid en Sudáfrica. Esa perspectiva que nacía de los dueños de activos se fue trasladando para, de alguna manera, no necesariamente requerir de ese set inicial de valores, sino que se ha ido incrustando, se ha ido imbuyendo en el núcleo mismo del proceso de creación de valor.
Y como lo vamos a ver durante los próximos minutos, es ya imposible como gestor de inversiones separar lo que es una mirada de sustentabilidad ciertamente amplia, pero en lo que vamos a hablar ahora de transición climática, de un adecuado manejo de los riesgos de inversión, como asimismo una fuente de nuevas oportunidades. Vemos que hay desarrollos tecnológicos, digamos, mercados completos que van a surgir a partir de la necesidad de llegar a emisiones netas cero. Entonces, vemos por un lado este foco en la transición climática en sí, como vemos los gobiernos y luego también el sector privado, digamos, haciendo explícitas sus compromisos para llegar a los objetivos de emisiones netas para el 2050 o ojalá antes, pero en paralelo y muy ligado a la necesidad de incorporar una visión más amplia de los grupos interesados o stakeholders que mencionaba Lucas, digamos, de cómo ir incorporando estos elementos y ahí nuestro rol, ¿no? De stewardship que le llamamos, de ir guiando, de ir acompañando en este caso, a las empresas para que vayan sincronizando con los objetivos que los dueños de los activos nos encomiendan como gestor. Entonces, esto parte básicamente de un reconocimiento de la necesidad de ir incorporando estos elementos. Y la pandemia no fue más, si ustedes quieren, como un gran ensayo de lo que creemos que es un desafío mucho mayor que va a requerir hacer frente a, digamos, a la transición climática. Entonces, ¿cómo lo vemos? Por el lado de los asset owners, cómo incorporar en los precios de los activos y en la gestión de riesgo estos factores de sustentabilidad, cómo el riesgo climático se transforma en un riesgo de inversión. Y por otro lado, por el lado de los emisores, cómo entender que en la medida que estos riesgos y el precio que le asigna el mercado a los distintos factores va influyendo en la reasignación de capital, en el costo de financiamiento, en el tipo de gestión de riesgo que los emisores tendrán que hacer y además difundir al mercado. Entonces, veamos algunas de los cambios tectónicos que estamos viendo asociado a esto. Digamos, claramente hemos visto un incremento importante a lo que ya mencionaba como influencia en riesgo y retorno. Los costos asociados al riesgo climático que se hacen cada vez más evidentes, la necesidad de que esto ha creado de acompañar con información para dirigir las decisiones de inversión y finalmente tomando una mirada más amplia de cómo seguir instalando lo que llamamos el capitalismo de stakeholders. Digamos que amplía esa mirada para no solamente incluir a los dueños de capital, sino que a los colaboradores, a la comunidad, digamos, a los proveedores, a los clientes, etc. Entonces vamos con algunos ejemplos. Recientemente hemos hecho un survey global a asset owners, digamos, de distintas regiones. Se puede observar cómo en los siguientes años hay un interés de incrementar de manera importante, particularmente en Europa. Menos así todavía en América, y en particular en Latinoamérica, pero la tendencia está clara de ir en incremento el porcentaje que van a invertir de acuerdo a criterios de sustentabilidad. ¿Y qué nos están diciendo? Ya más en el detalle, esos asset owners. De alguna manera que esta mirada de sustentabilidad está aquí para quedarse, está afectando la manera en que se asigna el capital, que no es una tarea sencilla, que hay un desafío importante de disponer de la data, de información relevante, material para las decisiones, que en un amplio, digamos, rango de criterios de sustentabilidad, el aspecto climático, el que está más sobresaliente en ese sentido y está dirigiendo una parte importante del foco, que esto no son silos por separado, sino que un approach al portafolio completo. Y finalmente, que hay espacio todavía para avanzar más. Por la delantera la ha tenido ciertas clases de activos, como es la renta variable, pero rápidamente se han ido
incorporando al mundo de renta fija y también de alternativos. Entonces, si vamos viendo algunas cifras de cómo los flujos activos que se manejan con criterios de sustentabilidad han mostrado una aceleración muy importante. Como nunca visto, nosotros en un momento pensábamos que la pandemia le iba a poner un freno, pero no hizo más que acelerar al momento de resaltar el elemento de resiliencia que las compañías que traían mejores métricas en ESG, digamos, mostraban. Los retornos ya han empezado a reflejar de cómo, como decía, empresas que gestionan el riesgo climático, que son capaces de incorporar un rango más amplio de sus grupos interesados, al final reportan mejores utilidades y no solamente digamos, entorno de mercado tranquilo, sino que también en algunos momentos de mayor crisis, de mayor sobresaltos, como pueden ver ahí en diferentes episodios de la historia. Entonces, lo vemos en distintas clases de activos y ya no es una decisión de, sacrificar retornos en pos de lograr una mayor incorporación de elementos de sustentabilidad. En lo particular, si vemos el efecto climático por ejemplo, el rol que hay respecto a huella de carbono y APSE también se puede ir observando cómo y esto es importante, no solamente importa la fotografía de algún momento, sino que el vídeo, ¿no? La película completa de cómo una empresa o un sector va, digamos, demostrando mejorías. Y eso ya está siendo reconocido por el mercado. Acá vemos cómo el desempeño de accionario de distintos segmentos que muestran diversos grados de mejoría en cuanto a la intensidad de carbono. En sus negocios está diferenciando los retornos. Así que ya el mercado está y nuestro rol como gestores, por un lado, ir, digamos, entregando esta información a los asset owners para que en complemento a sus valores que quieren incorporar, lo vayan, digamos, confirmando como parte del proceso de creación de valor. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Bueno, construyendo carteras, demostrando que no hay un sacrificio en rendimiento, en este caso, un trabajo que hemos hecho en la parte de renta fija. La presentación estará en disposición, digamos, disponible para ustedes para que puedan revisar esto con mayor tranquilidad. También en lo que es renta variable y por cierto, en la gestión de los riesgos. En particular, los costos de cambio climático en cuanto, por ejemplo, a la frecuencia de eventos con efecto, digamos, catastrófico en cuanto a consecuencias financieras van en aumento y luego el riesgo climático cada vez se hace más claro que es un riesgo de inversión que como inversionista hay que considerar. Ahora, no es solamente a nivel de la inversión específica, sino que en el ecosistema todo y particularmente desde la perspectiva regulatoria, más países se han ido sumando a acuerdos, a compromisos de llegar a emisiones neta cero. Los bancos centrales en particular también están haciendo lo suyo y en el campo regulatorio así está. Y esto impone un desafío muy importante a los inversionistas desde el punto de vista de conversar con los emisores para ir logrando el tipo de información que es importante disponer. Aquí hay un desafío, no hay mucha información, se requiere de chequeo de terceros para digamos, asegurar la integridad de los datos. Pero ciertamente hay más eco, más CEOs, un mayor porcentaje de la opinión pública está en este tema. Entonces, desde el punto de vista de transición climática, vemos la necesidad de ir trabajando en esta convergencia con los asset owners, con los issuers, de un marco que permita ordenar la discusión, ir viendo cuánto es en la parte core del negocio mismo, en cuanto, por ejemplo, lo que puede ser producción energética o en cómo incorporar tecnologías más limpias en cuanto a la producción y ya en paralelo también con todo lo que es la gestión de los, digamos, recursos naturales. Tanto la eficiencia energética, ciertamente en el manejo de
hídrico y de desechos. Entonces, en ese sentido, ya realizamos un trabajo. Aquí hay un ejemplo con Asset Owner, que es un fondo de pensiones acá en los Estados Unidos, de cómo ir haciendo análisis, en este caso un stress test de un eventual incremento de impuesto a emisiones, a cómo le puede afectar su portafolio, cómo entender digamos, el riesgo físico climático, en este caso un portafolio de una inversión en un sector que va identificando dónde pueden haber riesgos de inundación o de fuegos sin control. Entonces, en el caso de una compañía de seguros, cómo ayudarles también para ir haciendo un reporting con respecto a sus carteras de bonos, digamos, enfocados en sustentabilidad, particularmente en el aspecto de infraestructura. Entonces, hay mucho para seguir avanzando con los asset owners y también por el lado de los issuers, la importancia de conversar con ellos, la necesidad de tener una mirada que vaya más amplia solamente al accionista, sino que a todos los grupos interesados. Y aquí, como asset managers, tenemos una responsabilidad de escuchar nuestra voz para ir avanzando. Aquí hay algunos ejemplos respecto a cómo nos conectamos con las compañías para ir haciendo más fuerte la exigencia de contar con planes de cómo hacer efectivo los compromisos de emisiones cero. Incluso cuando vemos que no está funcionando, en este caso, el ejemplo respecto al disclosure de la información para tomar decisiones, hemos llegado al punto de votar en contra de la administración cuando no vemos que hay un progreso suficiente. Y finalmente, esto que vaya más allá solamente del tema de sustentabilidad, digamos, en decisiones que puedan afectar hacia adelante. Entonces, con eso, digamos, hemos ido ampliando una cantidad importante de reuniones de foco. Tenemos un grupo especializado que solamente se dedica a interactuar con los emisores, ir evangelizando con respecto a la necesidad de proveer datos, de ir haciendo patente los planes, cosa de poder, como decía, tener este enganche con los asset owners. Entonces, voy a dejar de compartir. Yo no sé, Lucas, si quieren que veamos las preguntas ahora o durante el resto de la sesión. Muchas gracias, Axel. Súper interesante. Y me llama mucho la atención porque yo antes trabajaba en el Banco Holandés de Desarrollo y también tratando de entusiasmar el sector privado para temas de sostenibilidad en mercados emergentes. Y me acuerdo que desde hace 20 años esto siempre fue percibido como una tarea y una necesidad pesada solamente para poder obtener financiamiento, y hoy por hoy creo que es un mundo opuesto y el sector privado está tomando como ustedes, un rol de líderes y stewardship, como lo pusiste muy bien. Entonces esto es muy positivo y muy inevitable. Y una pregunta abierta que yo tenía, dos quizás. Vos estás muy enfocado en Latinoamérica y el Caribe, entonces mencionaste en tu presentación que todavía los niveles de inversiones sostenibles todavía no se comparan tan altamente con las demás regiones del mundo. Entonces, ¿cómo elevar, cómo motivar que esos niveles se ajusten? Y en paralelo, ¿cómo podrían instituciones como las nuestras, o sea, un FI, o sea, BitInvest como brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, apoyar en estos procesos? Muy bien, Lucas. Efectivamente, si uno hace un análisis comparativo de dónde está América Latina respecto a otras regiones, estamos en una etapa más temprana, más embrionaria respecto a la adopción de criterios de sustentabilidad. Pero no por ello, digamos, dejamos de ver un interés importante. Yo diría que hay
un creciente consenso de que hay que ir en esa dirección, pero también reconocer, Lucas, que el punto inicial es diferente. Sí. El grado de conocimiento por el lado de los asset owners es diferente. El impacto, y aquí ya empiezo a contestar un poco la pregunta, del empuje regulatorio. En nuestra región es muy importante, de alguna manera, la motivación, por ahí sugerencia, pero un poco más a veces obligación, que el regulador va abriendo camino para que inversionistas como fondos de pensiones o como aseguradores o otro tipo de entidades vayan adoptando criterios de sustentabilidad. Al mismo tiempo, por el lado de emisores, nuevamente hay un interés, pero también un poco de reticencia porque muchas compañías están conscientes de que su punto inicial quizás no es el que más les gustaría. No salen muy, como diríamos, muy peinados en la foto, salen todo con el pelo revuelto todavía, y quisieran estar mejor preparados para, de alguna manera, estrenarse frente al mercado. Entonces, quieren hacer algún tipo de trabajo previo. ¿Cuál creemos que es nuestra labor como inversionista, como de alguna manera como conector con los activos de los asset owners? Es precisamente, por un lado, tratar de concretar cuáles son nuestras expectativas, e insistir en cuáles son los aspectos de materialidad. Hay algunos elementos que son materiales para ciertas industrias, pero no lo son para otras. Entonces, conectarlo muy bien con respecto a qué tiene que ser en determinada industria o incluso a compañía, un mensaje muy concreto, y acto seguido trabajar con ellos para que primero se comprometan, vayan avanzando y vayan haciendo una comunicación al mercado de lo que están haciendo. Quizás esto último es lo más difícil. Hay mucho interés de conversar en privado, de ir avanzando, pero cuando ya tienen que abrirse y mostrarse al mercado, quizás no terminando de peinarse el pelo, pero todavía un poco el pelo revuelto, hay un poquito más de reticencia. Pero es importante la labor que pueden hacer entidades como ustedes de ir abriendo camino, de ir, digamos, cross-pollinizando mejores prácticas dentro de la región y trabajar con los reguladores para que vayan incorporando, porque son agentes de cambio muy importantes en la región. Ok, perfecto. Bueno, bienvenido al partnership con ustedes. Aquí tengo tres preguntas muy buenas. A ver en dónde terminamos. Manuel Castrillo Durán dice, dentro de los estándares que están en el mercado de la sostenibilidad, ¿cuáles son los que se recomienda o lideran para las inversiones? Bueno, ya, a ver, creo que en ese sentido es una buena pregunta porque estamos todavía en un proceso, es cierto, Europa quizás más adelante, Latinoamérica un poco más atrás, pero todavía nos estamos poniendo de acuerdo con respecto a cómo hablar un mismo idioma. En cierta manera yo digo que todavía no hemos dejado la etapa de Torre de Babel en cuanto a sustentabilidad, en que cada uno está hablando de manera diferente. Cuando hablamos de ciertos temas, algunas empresas o algunos gobiernos lo entienden de cierta manera, y algunos otros. Entonces, en ese proceso de homologación, ponernos de acuerdo, hay ya ciertas directrices. Nosotros hemos intentado promoverlo, conectar con reguladores, con los emisores también, con respecto, por ejemplo, a los criterios ya más amplios de FASB, que son, ¿no es cierto?, principios de difusión de información que incorpora elementos de sustentabilidad, digamos que son bastante estandarizados, y al mismo tiempo más enfocado a la parte climática, lo que son los criterios de TCFD, ¿no? De transición climática. Entonces, hay ciertos criterios internacionales que se están adoptando. Todavía creo que estamos en un proceso de ponernos de acuerdo en cuáles son las taxonomías. Vuelvo a insistir en la necesidad de tener esta óptica de materialidad. Muchas veces cuando es demasiado amplio, y particularmente el feedback que recibimos de emisores, Lucas, es que lo ven como como un proceso burocrático de chequear cajas nada más. Porque le están preguntando cosas que a lo mejor no son relevantes para su negocio. Si somos capaces de que esto sea directamente al corazón del quehacer de cada uno de los emisores, lo van a entender mucho más como como algo central a su estrategia. Entonces eso también
va a ser clave. A ver, hagamos rápido porque creo que tenemos que avanzar un poquito. Aquí tenemos, lo puse en el chat, si lo ves, Axel, Sí, sí. una pregunta de José Vicente Cedeño sobre la dicotomía entre el crecimiento de la criptomoneda. Uy, otro tema total. Y su demanda de energía. ¿Qué decís, Axel? Yo creo que estamos todavía en una etapa muy temprana, al menos un poco en BlackRock, para tener una opinión más fundamental respecto al futuro de los activos digitales en general, no solamente de criptomonedas, pero ciertamente el consumo energético que traen algunos en su elaboración va a ser un elemento bien importante para el desarrollo de los criptoactivos, incluyendo monedas, y de cómo eso puede encajar con un desarrollo más sustentable. Creo que, digamos, no es posible en este momento tener una visión categórica, pero ciertamente lo estamos monitoreando. Perfecto. Ya estoy recibiendo que tenemos que avanzar. Entonces, lo que te pido, Axel, si pudieras responder a la última pregunta de Sebastián por chat, por Q&A. Y muchísimas gracias por tus insights y por tu leadership en este tema. Por favor, continuemos la conversa y la colaboración con instituciones como las nuestras. Muchísimas gracias y vamos continuando con Naira Herrera, que representa un non-profit que se llama 2 Degree Investing. Y a ver. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Naira? Un gusto conocerte y muchísimas gracias por estar. Tu background es financiera total y te cambiaste hacia el mundo de la sostenibilidad, entonces sumamente apropiado para el tema de hoy. Comentanos un poco cómo llegaste a este punto y danos tus insights, por favor. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, sí, yo trabajé 8 años en el sector financiero, en el regulador, en una casa de trading. Estuve haciendo trading de derivados, en la Bolsa de Valores también de Colombia. Pero siempre estuve interesada en los temas climáticos, entonces empecé a buscar oportunidades y bueno, en 2 Degrees, que es donde trabajo hoy en día y de donde les voy a hablar, estaban buscando personas como con ese enfoque un poco más financiero para complementar los conocimientos pues, que en temas climáticos ellos ya tenían. Entonces se abrió esta oportunidad. Voy a contarles un poco de todos los proyectos que estamos realizando, de nuestras herramientas, de cómo usar los escenarios de cambio climático pues, para medir la alineación de los portafolios. Y gracias por extendernos la invitación para ser parte de este equipo de panelistas. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Vale, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirma si ya la estás viendo. Creo que está por llegar. Creo que ya deberías estarla viendo. Aquí está por llegar. Aquí llegó. Perfecto. Adelante. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, mi nombre es Naira Herrera, lidero el producto de Pacta para inversionistas en 2 Degrees Investing Initiative. Antes de entrar en detalles, voy a hacer una muy corta introducción de 2 Degrees como entidad. Nosotros somos un think tank que fue fundado en 2012 en París con el objetivo de alinear los mercados financieros y la regulación con los objetivos de cambio climático. Tenemos oficinas en Berlín, París, Bruselas y Londres, aunque trabajamos globalmente. Tenemos proyectos de investigación en Estados Unidos, en Europa, pero también en países emergentes, principalmente en América Latina, en Asia y en África. Nuestro research y desarrollos están centrados en temas de cambio climático y finanzas sostenibles. Hemos coordinado algunos de los proyectos de investigación en finanzas sostenibles más grandes del mundo. Y también hemos trabajado con reguladores para la definición de políticas que permitan al sector financiero acelerar o agilizar esa transición a un bajo carbono. Tenemos un equipo multidisciplinario
que se compone de expertos en finanzas, en temas climáticos, reglamentación financiera, por supuesto, y estamos divididos en diferentes equipos. Uno que es Pacta, Pacta es nuestra herramienta insignia y es la que hace la medición de alineación de los portafolios de inversión con los escenarios de cambio climático. El otro equipo es la parte de retail, que está enfocado a apoyar a los inversionistas individuales pues para incorporar sus valores en temas de sostenibilidad en sus inversiones. Nuestro otro equipo es Risk Management, que ahí están, bueno, todas nuestras herramientas que están también muy conectadas con Pacta. Por ejemplo, el módulo de Stress Test y otras métricas que estamos desarrollando en este momento. Y tenemos el último equipo, pero que también es muy importante, que es la parte de impacto, en la cual realizamos un análisis del impacto que tienen las instituciones financieras en la economía real. Es, por ejemplo, que no porque una entidad financiera vendió una participación de una empresa, estamos teniendo un impacto real, sino que simplemente en este caso está pasando el activo de una mano a otra en el sector financiero. Lo que nosotros queremos medir es qué tanto impacto estamos generando, qué tanto las empresas están modificando sus planes de producción para ser más verdes. Trabajamos con universidades, entidades financieras, también con otras ONGs, como lo mencioné, también con reguladores, como para asegurar poder tener ese impacto global que queremos. Es también muy importante, somos una organización sin ánimo de lucro y no comercial, por lo cual todos nuestros desarrollos son de acceso gratuito y están disponibles en línea. Entonces, bueno, entremos en lo que es Pacta. Pacta, tenemos dos versiones, Pacta para inversionistas y Pacta para bancos. Hoy vamos a hablar de Pacta para inversionistas. Y en cuanto a nuestra herramienta Pacta, Pacta significa Paris Agreement Capital Transition Assessment y es una herramienta de análisis de escenarios. Es importante resaltar que entre los beneficios de estos tipos de análisis está que son metodologías que se basan en información prospectiva que incorporan los principales factores de cambio climático, como por ejemplo políticas, nuevas tecnologías, precios de mercado, bueno, entre otros. Otros aspectos importantes, bueno, como les mencioné, nuestro código es abierto y está disponible a todos los usuarios que quieran verlo. Adicionalmente, tenemos nuestra herramienta en línea en la que los inversionistas pueden ingresar, cargar su portafolio con un clic y obtener los resultados de alineación con los escenarios de cambio climático de manera totalmente gratis. Nuestra herramienta fue desarrollada en colaboración con varios stakeholders, entre ellos la Escuela de Finanzas de Frankfurt, la Universidad de Zúrich, contó con financiación de la Comisión Europea, los gobiernos alemán y suizo, con el apoyo del PIR y la ONU. Y nuestra herramienta ha sido utilizada por más de 4.000 instituciones financieras alrededor del mundo, es utilizada en más de 90 países y tiene presencia en todos los continentes. Como le he mencionado, nuestra herramienta permite a los inversionistas medir la alineación de los portafolios de inversión con diferentes escenarios climáticos de manera prospectiva. Nuestro análisis tiene en cuenta acciones cotizadas en bolsa, bonos corporativos y fondos. Y todo el análisis se basa en información que es recopilada por Asset Resolution, que es nuestro proveedor de información, y es inteligencia de mercados. Ellos son los que la agregan y la seleccionan con proveedores específicos para cada sector para poder garantizar como la fiabilidad de los datos y los resultados. En cuanto a los componentes claves de nuestra herramienta, son 4, aquí en pantalla están viendo 3. El primero son los datos financieros que son utilizados para obtener la información de mercado de las empresas que hacen parte del portafolio. Entonces, de Bloomberg, Refinitiv y Lipper tenemos información de precios, acciones en circulación, una información sobre renta fija. La segunda es la información de activos físicos de las compañías, la cual es primordial para nuestro análisis y como les comenté es recolectada por nuestro proveedor de precios Asset Resolution. Esta base de datos es bastante granular, es a nivel de activos físicos. El tercero son los escenarios de cambio climático. Aquí es importante mencionar que en Pacta podemos incluir cualquier escenario que presente proyecciones en unidades económicas. Sin embargo, la herramienta en línea tenemos incluidos los escenarios de la Agencia de Energía Internacional. En este momento tenemos
las publicaciones del Energy Technology Perspective y el World Economic Outlook, pero en la segunda semana de diciembre estaremos además incluyendo 2 escenarios de cero neto. Uno es el escenario desarrollado por el Institute for Sustainable Futures para el Net Zero Asset Owner Alliance y la hoja de ruta hacia el cero neto de la Agencia Internacional de Energía. Eso quiere decir que a partir de diciembre, de la segunda semana de diciembre, cualquier inversionista puede ir a nuestra página web donde tenemos nuestra plataforma Pacta y cargar sus portafolios para medir la alineación no solo con los escenarios que están alineados al Acuerdo de París, sino también con los escenarios con target cero neto. Finalmente, el último conjunto de datos que necesitamos para poder realizar el análisis es la información financiera del portafolio que vamos a analizar. Entonces, cuando los inversionistas entran a nuestro portal web, ellos pueden cargar un archivo Excel con 4 o 5 columnas en las que vamos a pedir del cual de los títulos que están en el portafolio, el valor de mercado en cada uno de estos ISINes y la divisa en la cual se realizó esta inversión. Es un formato muy sencillo y muy simple, lo que permite que el análisis se realice en menos de media hora. En cuanto a nuestra metodología, los sectores y métricas que utilizamos, Pacta analiza 7 de los sectores que estamos viendo en pantalla. En este momento, shipping está en revisión, pero estos sectores son los responsables de aproximadamente el 75% de las emisiones de CO2 a nivel global. Es importante también mencionar que nosotros cubrimos la parte de la cadena de valor que ustedes ven resaltada en azul, y nuestra lógica es que si estas partes de la cadena de valor se ajustan, las otras van a ajustarse por sí solas. Hay una diferencia en la manera en la que analizamos los sectores y parte de si tenemos información relacionada con las hojas de ruta tecnológicas. Entonces, por ejemplo, cuando digo hojas de ruta, hago referencia a otras formas de producir que son más ecológicas o que afectan menos al medio ambiente. Por ejemplo, en el caso del sector de energía, las rutas tecnológicas serían las que indican lo que debe pasar con la producción de energía renovable, energía nuclear, energía a base de gas o petróleo en los próximos 5 años. En fin, para los sectores que estoy mencionando, o sea, para los que existe una hoja de ruta definida, que son combustibles fósiles, automotriz y energía, el reporte genera 2 métricas. La primera es la que están viendo representada por las barras. Esa métrica se llama el mix tecnológico y nos dice qué porcentaje de la producción de las compañías que hacen parte de mi portafolio están en cada una de las tecnologías. Entonces, ¿cuánto del 100% de energía que esté produciendo mi portafolio es con energía renovable? ¿Cuánto de ese portafolio, cuánto de ese porcentaje es en energía a base de petróleo? La segunda métrica se presenta a nivel de tecnología y es la que está al lado derecho. Esta es la trayectoria de volumen que nos dice qué debe pasar con cada una de estas tecnologías, las que hemos mencionado. Entonces, ¿qué debe pasar con la producción de vehículos eléctricos? ¿Qué debe pasar con la producción de vehículos de combustión interna? Entonces, nos da la información para cada una de las tecnologías y puedo seleccionar todos los escenarios que están disponibles en la herramienta. Para los sectores para los cuales no existen hojas de ruta definidas por los escenarios, que son acero, cemento, shipping y aviación, presentamos la intensidad de emisiones también de manera prospectiva. Listo, entonces un poco en cómo realizamos nuestro análisis. Voy a explicarlo en 5 pasos. Entonces, la base de nuestro análisis es la información de activos físicos que nos provee Asset Resolution. Contamos con más de 290,000 activos físicos y más de 49,000 compañías identificadas. A nivel de activos físicos tenemos identificada la producción prospectiva. En realidad tenemos más de 5 años, pero digamos que consideramos que 5 años podemos confiar en que va a ser más realizable que a más largo plazo. Entonces, por eso preferimos siempre mostrarlo a 5 años.
Tenemos, bueno, la producción prospectiva de cada una de las empresas, de los activos, entonces de cada yacimiento de petróleo, de cada central hidroeléctrica, de cada activo físico que hace parte de nuestra base de datos. La segunda etapa es donde conectamos la producción de ese activo físico con la compañía que es propietaria del activo físico. Entonces ya sabemos cuántos barriles de petróleo está produciendo una compañía específica partiendo de la información granular que tenemos de sus activos físicos. Después conectamos la producción de cada compañía con su holding o casa matriz para finalmente poder asignar esa producción a las acciones listadas o bonos corporativos que tenemos. Después de tener esta información conectada con las acciones y bonos, la podemos comparar con la información que el usuario o el inversionista ha cargado en nuestro portal web. Con el ISIN podemos identificar cuáles son los títulos que hacen parte de este portafolio y con el valor de mercado y la divisa hacemos también los cálculos de qué porcentaje tenemos en cada uno de estos sectores. Al final generamos un análisis de escenario del portafolio, donde como les indicaba antes, pueden ver con qué escenarios se están alineando. Incluso pueden ver el aumento implícito de temperatura por cada tecnología. En los gráficos interactivos que van a encontrar en el reporte, tienen diferentes opciones, entonces pueden seleccionar diferentes escenarios, pueden también compararse con un benchmark, en este momento tenemos el Standard & Poor's 500, el MSCI World, bueno, tenemos diferentes benchmarks que pueden seleccionar para compararse. Esta es una manera bastante simplificada de explicar todo el trabajo que hay detrás de nuestra herramienta y todos los años de investigación. Digamos que en cada una de las etapas y procesos que se dan para poder generar los resultados, hay supuestos y decisiones que son necesarias tomar para poder finalizar el análisis. Así que esta también es una invitación a que las personas no solo realicen el análisis en nuestra plataforma, sino que también descarguen el código y lo hagan parte de sus herramientas de análisis de riesgos climáticos. Como Axel lo mencionaba antes, cada vez hay más interés por parte de los reguladores, de entidades financieras, hay más presión también por parte de las ONGs, en las que no solo quieren ver que las empresas están haciendo commitments, sino que en realidad quieren ver los resultados. Listo, usted se está comprometiendo a esto, pero ¿cómo lo está midiendo? Entonces, por eso es importante contar con este tipo de herramientas. En cuanto a los usos de Pacta, Pacta es una herramienta que pues les ayuda a administrar riesgos. Entonces el análisis de escenarios ya nos da un primer overview de la exposición que tenemos a los riesgos de transición en los sectores analizados. También en la herramienta, en el reporte interactivo van a encontrar una sección en la que hay un ejercicio de stress test que se aplica al portafolio. Y ahorita estamos trabajando también en una nueva métrica que será lanzada el 8 de diciembre y mide la disrupción que podría tener el portafolio si no hay una transición a tecnologías bajos en carbono. La herramienta nos permite también de tener un primer análisis del estado del portafolio en temas de cambio climático para poder tomar decisiones y diseñar estrategias que consideren estos temas. Nos permite también fijar objetivos a largo plazo y también identificar los clientes que están liderando mis resultados. Hay una sección del reporte en la que podemos ver para los sectores automotriz y de energía cuáles son las empresas que impactan más mi portafolio. Entonces, si yo como inversionista tengo esa información, puedo acercarme a ellos, ver de qué manera podemos trabajar juntos para poder tener un impacto real en la economía o bueno, para poder definir qué decisiones tomo yo para poder alinear también mis portafolios. Finalmente, pues también la herramienta se puede utilizar para Disclosure and Reporting. Nuestra metodología de análisis de escenarios está también en línea con todo lo establecido por el TCFD. El TCFD recomienda el uso de análisis de escenarios. Y bueno, para cerrar, este es el link en el cual pueden cargar sus portafolios, transitionmonitor.com. Como les mencionaba, es un formato muy sencillo que los inversionistas deben cargar. Son 5 columnas con la información del inversionista, el nombre del portafolio, pueden cargar cuantos portafolios quieran.
el ISIN, valor de mercado y la divisa. Si tienen también algún comentario, sugerencia, no duden en hacérnosla llegar. Nosotros estamos trabajando constantemente para poder mejorar y brindar más información a los inversionistas. Súper, Naira. Súper interesante y para mí eye-opening en el sentido de que yo nunca había escuchado del Second Degree Investing Initiative y de hecho el año pasado invertimos en un fondo que estaba iniciando sus operaciones en el Caribe y les pedimos que cumplieran con el TCFD y sin tener suficiente herramienta para decirles cómo cumplir con ello. Y me imagino que les tendría que enviar a tu portal para que pudieran pasar todas sus inversiones por tu tool. Y a eso va un poco mi pregunta, porque veo en tus ejemplos que mencionaste los bancos de mi país, el ABN AMRO y también ING como usuarios, cómo incentivar para que iniciativas como la tuya estén utilizadas más que nada en también los mercados emergentes como Latinoamérica y el Caribe. Bueno, es muy interesante. En este momento yo creo que el rol de los reguladores es muy importante. Nosotros en este momento estamos trabajando con varios reguladores europeos para que Pacta sea utilizada a nivel nacional, porque también una de las limitaciones, como tú lo mencionas, es que no todas las entidades tienen conocimiento de las herramientas que hay disponibles, y menos que son gratis. Entonces, estamos trabajando con diferentes reguladores para que Pacta sea una herramienta de uso a nivel nacional. Contamos con el soporte de los ministerios y digamos que por eso digo que los reguladores son muy importantes en este rol, porque una limitante que veo a veces de parte de las entidades financieras es que les da un poco de miedo mostrar los resultados. Sí, sí, Entonces, transparencia, sí, sí. sí, exacto. Entonces, digamos que por eso sugiero el rol del regulador ahí. Ahora, la idea también es que las empresas tomen las iniciativas de realizar estos análisis ellos mismos para que se adelanten incluso al regulador, porque los impactos que estamos viendo, toda la presión que hay a nivel internacional en temas de cambio climático, estamos esperando a que los reguladores saquen algo. Entonces, al final, lo más importante es que las entidades financieras estén en avance a las disposiciones que después pongan los reguladores. ¿Pero el uso es público o el uso es interno? ¿Cómo se utiliza la data? Cuando nosotros cuando la persona entra y hace el ejercicio online, gratuito, es privado. Solo ellos tienen información. Okay. Pero también tenemos trabajos con reguladores y en ese caso el regulador sí tiene acceso a la información. Sí, pero entonces los usadores no tienen que preocuparse inicialmente por temas de confidencialidad o algo así, porque es privado, sí. Sí, no, es privado y yo creo que lo que de pronto a veces toma más tiempo es sentarse a entender cada una de las métricas. Ok, genial. Naira, una pregunta para vos que nos llegó de... es una pregunta de Ángela Combe Ayala. No, perdón, de Manuel Castillo. Según las conclusiones de sus evaluaciones y métricas, ¿cuáles son los mercados e industrias que están con mayor dinámica hacia los procesos de ajuste de sostenibilidad? ¿Cuáles son más lentos o reticentes? Así como van integrándose estos inversores o portafolios con las instituciones nacionales en los países en desarrollo o emergentes. Gracias. Vale, listo. Veo varias preguntas al tiempo, entonces voy a ir respondiéndolas una por una. Entonces, en cuanto a cuáles son
los mercados o industrias con mayor dinámica a ajustarse a temas de sostenibilidad. Yo diría que el sector energético en algunas regiones presenta mayor avance. De pronto el sector que es más difícil pues es el de ese combustibles fósiles. Okay. Pero bueno, creo que las razones también son obvias. Al final no hay otra manera de cambiar estos modelos de negocio, sino es algo que todos los escenarios dicen tenemos que eliminar los combustibles fósiles. Y en estos casos aún los portafolios no están tan alineados. Digamos que siempre que hacemos los análisis, cuando llegamos a la parte de combustibles fósiles, es difícil. No están tan alineados. ¿Cómo van integrándose estos inversores o portafolios con las instituciones nacionales en países de desarrollo o emergentes? Bueno, ahorita muchos de los proyectos que estamos trabajando son financiados por gobiernos europeos, pero se están implementando en América Latina. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es ejercicios voluntarios en América Latina en el que el regulador nos colabora, pero como un participante externo también para que no ejerza esa presión sobre los participantes, pero la idea es empezar a medir cómo las instituciones en América Latina se están preparando para esta transición energética. Y es un proceso en el que no es solo aplicar la herramienta, sino también se necesita mucho capacity building, porque no hay muchos conocimientos en temas de cambio climático en la región. Entonces estamos trabajando con diferentes instituciones en diferentes países, con universidades en Colombia, con el PIR en Perú, para motivar e incentivar a las instituciones a lograr estas transiciones. Tal cual, ahí corresponde a los multilaterales también. Y ahí tenías última pregunta. Aquí, muy puntual. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información en las bases de datos de Pacta? Claro. Pacta en línea está disponible hace poco. En línea de manera gratuita la plataforma en sí tiene 1 año y 6 meses aproximadamente. Ahorita estamos actualizando la información del cuarto trimestre del 2020 y vamos a actualizar la información de manera anual. Entonces, acá es importante explicar y de pronto también dimensionar un poco que nosotros como organización trabajamos a nivel global, pero somos una organización pequeña. Entonces, digamos que a veces tenemos algunas limitantes para poder decir, listo, si fuera por nosotros queremos actualizar la información de manera trimestral, pero a veces es un poco complicado por temas de capacidad. Claro que sí. Sin embargo, nuestra herramienta está disponible en línea, el código. Entonces, si una entidad quiere apropiarse de la herramienta, incluso ajustarla a sus necesidades, ellos encuentran el código en el portal web. Lo único que van a necesitar es la información financiera, la data, que pueden contactar a Asset Resolution para que, pues bueno, ellos les digan ya cómo pueden negociar la data, o si ellos pueden también crearla de manera interna con sus propios proveedores, también está perfecto. El código es abierto y hemos tenido muy buenas experiencias con entidades en Noruega, en Francia, que han tomado el código y lo han adaptado a sus necesidades. Y es algo que también promocionamos mucho, o sea, tomen la herramienta, a veces vienen ellos y nos muestran nuevas métricas, o sea, nos dicen, mira, desarrollamos esta nueva métrica porque nos parece interesante, queremos sus comentarios. Entonces, ese es un proceso que enriquece tanto a la entidad financiera como a nosotros como organización. Bueno, hagamos publicidad. Última pregunta para vos, Naira. ¿Cuáles son los riesgos que se analizan y cuáles son los que más se presentan en dichos análisis? Vale. Pacta está enfocado en riesgos de transición. Entonces, en el momento solo estamos enfocados en riesgos de transición, pero el equipo interno de riesgos está trabajando en este momento en riesgos físicos. Aún estas herramientas no están disponibles, deberían estarlo para mediados del próximo año. Así que por lo pronto, riesgos de transición. Perfecto. Naira, un montón de gracias, súper interesante y divulguemos tus servicios y tu herramienta lo máximo posible. Un saludo y hasta la próxima. Gracias, Lucas, que estés bien. Chao. Y ahora, continuando con
thought-provoking la presentación de Fernando Díaz de Vivar del World Wildlife Foundation de Paraguay, con la pregunta clave: ¿puede el mercado de capitales salvar al planeta? Fernando, over to you. Hola Lucas, muchas gracias. Un saludo a todos los que están participando de este panel. En nombre de WWF me siento muy honrado de que pueda estar al frente y poder compartir algunos de los resultados de trabajo que hacemos para la organización y desde la organización para el mundo realmente. Mi saludo a todos los que me precedieron en este evento y a los que están organizando. Les felicito por poder tener coordinación y poder tener presencia de tan diversos grupos de actores involucrados en el sistema financiero para conversar sobre temas que son importantes para Totalmente. el planeta y para lo que es lo que nosotros esperamos después de salir de estas conversaciones que tuvimos en Glasgow, ¿no? ¿Y tu enfoque es Paraguay en particular o Latinoamérica en particular? ¿Cómo estás concentrado? Yo estoy concentrado en Paraguay. Trabajo básicamente con todo el sistema financiero local. Interactúo con la Comisión Nacional de Valores, interactúo con la Agencia Financiera de Desarrollo, con la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, y particularmente también tenemos bilaterales relaciones con algunos bancos, con el Banco Central, y tratamos de enlazar todo ese sistema financiero con el otro espacio que nos interesa, que es el ambiental. Y recientemente logramos establecer una mesa de trabajo que se llama Alianza Público-Privada de Finanzas Sostenibles, donde el Banco Central, la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, se sientan a unar esfuerzos comunes en estos temas con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Forestal Nacional. Qué bueno. A veces estas discusiones se dan en compartimentos estancos, pero en la práctica era importante que estos actores estén juntos para entender los desafíos que hay en el país. Y en cierta forma, entonces, podemos tomar tu experiencia como piloto para otros países también, en donde quizás se pueden replicar todo el contexto que has creado. Bueno, Sí, adelante Fernando. por supuesto. Muchas gracias. En este caso, quiero ser claro que voy a estar presentando un resultado de una investigación de WWF global. Entonces, esto tiene un alcance más, no solo nacional, sino realmente para el mundo, entendiéndose que lo que estamos analizando en este estudio es algo que es el mercado de valores y todo lo que es el mercado internacional y cómo esto está regulado y cómo está viendo no solamente por las regulaciones, sino por las acciones voluntarias, los actores que están involucrados en este mercado, algunos elementos que pueden afectar positivamente al planeta, y esa es la motivación de este trabajo. Sin mucha vuelta quiero explicar que, bueno, ustedes sabrán que WWF es una organización global que está en varios países, así como estamos en Paraguay. Interactuamos con varios actores globales, participamos de varias plataformas, colaboramos con las Naciones Unidas, y todo lo hacemos porque como organización global, la más grande del mundo, la organización de conservación más grande del mundo, tenemos que estar alineados con las metas globales, y estas están bien alineadas con nuestras metas particulares. Tenemos metas para el 2050, para lograr tener un planeta que sea sostenible y saludable, con la gestión sostenible de los recursos naturales, protegiendo a aquellas especies más en peligro. Y también tenemos metas para el 2030, o sea, queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar el impacto que hay en el planeta de parte de los hábitos de consumo y producción. Queremos que no haya más poblaciones en extinción de especies que nosotros miramos y cuidamos mucho, y lo voy a presentar en el informe del Planeta Vivo. Y también queremos que digamos, todos los comportamientos que nosotros hacemos en la utilización de los recursos naturales sea de manera sostenible y resiliente al clima, ¿no? La WWF cada 2 años hace un informe donde compartimos los resultados del monitoreo que hacemos de ciertas especies. Desde el 2012 lo estamos haciendo, y el tema es que encontramos que hay un declive en las poblaciones
especies y de población de la biodiversidad en el planeta. Nosotros trabajamos con más de 20.000 especies y monitoreamos eso y encontramos que esas poblaciones, esas especies se han reducido drásticamente en un 68% desde 1970. Eso es un indicador de que el objetivo que está tratando de hacer WWF no se está alcanzando. Y se pone en peligro lo que nosotros pretendemos hacer, que es tener cero extinción en especies, que es uno de los indicadores que había citado antes como meta global de la WWF. Ese riesgo se da en medio de otro desafío, que es la producción de alimentos. Nosotros entendemos que la población va a crecer en 2.7, 2.8 mil millones de habitantes, o sea, 2 billones de habitantes más para el 2050, y esto representaría producir 50% más de alimentos de lo que hoy se consume y se produce en volumen, dado también mejorar la calidad de vida de las poblaciones, una clase media creciente. Eso es un desafío importante para los siguientes 30 años de este planeta. Y también sabemos que los espacios donde estamos utilizando los recursos naturales se están reduciendo y no hay mucho más por crecer para alcanzar esa meta de producción de alimentos. Tenemos espacios destinados para la producción de alimentos, que es el 40% gestionado para pastura y agricultura, 5% es desierto, 18% es montañas, ríos, y donde no podemos hacer mucha producción. 2% son ciudades, hay un 12% para reservas naturales, parques y otros, y quedan 23% para el desarrollo, y ahí empieza el desafío. ¿Cómo logramos que en pequeños espacios que nos van quedando para el 2050 satisfacer las demandas de las poblaciones futuras, controlar esa decreciente población de especies que vemos en nuestros estudios y lo vamos monitoreando? Es un paradigma, necesitamos hacer ciertos cambios, introducir cierta tecnología, hablar con muchos actores, involucrar a todos en esto. Y es así que decidimos también involucrarnos en el sistema financiero global y trabajar con los mejores actores de este tema, porque acá hay mucho trabajo por hacer. Les muestro que estas son publicaciones que tenemos en la organización. Trabajamos con varias organizaciones privadas que nos ayudan, empresas, bancos, aseguradoras, auditores. Nos acercamos a los mejores expertos en esta materia y hay muchos economistas y expertos financieros trabajando en la organización para entender muy bien cuáles son los desafíos que se vienen en el futuro en el tema de la gestión de los recursos naturales. El sistema financiero es un actor clave que permite todo tipo de actividad económica, y esta actividad puede tener un impacto significativo en nuestro planeta. Algunos actores del sector financiero han avanzado enormemente en incorporar, por ejemplo, los riesgos ambientales en sus modelos comerciales, también los riesgos climáticos, obviamente, eso lo estamos discutiendo mucho últimamente, y algunos han aumentado su incidencia a aprovechar oportunidades en las inversiones de impacto, como la estuvimos viendo en las presentaciones anteriores. Últimamente todo esto está muy impulsado por los marcos como los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, y ahora salimos con un nuevo marco con Glasgow, y también hay una nueva tendencia del tema de la economía circular. Entonces el sector financiero en general antes no tenía tal vez una respuesta estratégica a la sostenibilidad a largo plazo, a los riesgos financieros causados por problemas climáticos y ambientales. En principio algunos pocos empezaron a aprovechar las oportunidades, y hoy ese grupo de actores está creciendo, empieza a haber una visión a largo plazo de la sostenibilidad y la inversión. Y en ese contexto la WWF utiliza el marco familiar del riesgo y oportunidad para influir en la finanza sostenible, mejorando la integración de los riesgos ambientales en la finanza. Alentamos también a ofrecer una mayor inversión para el desarrollo sostenible, y lo que queremos utilizar es la influencia de las finanzas, a su vez, para impulsar las mejores prácticas de producción en el resto de la economía. WWF lleva trabajando en el mercado de capitales, en este caso particularmente desde el año 2016, pidiendo que se desarrollen normas internacionales eficaces y creíbles para el mercado global de bonos verdes. Y también nosotros nos acercamos a los que propusieron los principios de bonos verdes, liderados por el INMA, y desde el 2015 somos observadores en esta plataforma, lo que hace que nosotros vamos a contribuir con el esfuerzo de estas organizaciones para establecer las mejores normas y estándares. Así salen las iniciativas de bonos climáticos, las iniciativas del Green Bond Principle, y también trabajamos de cerca, por ejemplo, con la Comisión Europea
y la Organización Internacional de Normalización las hizo para poder promover los mejores estándares en este tipo de instrumentos. WLF no va a proponer una etiqueta propia de bonos verdes, ni va a convertirse en verificador, ni certificador, ni nada por el estilo. Lo que quiere hacer es trabajar con todos los socios y con todas las plataformas existentes y apoyar las mejores condiciones, lograr condiciones propicias para el diálogo de todas las partes para desarrollar los mejores estándares para el futuro. Y en medio de este trabajo también decidimos entender un poquitito lo que es el mercado de capitales de deuda principalmente, viendo cuál sería la incidencia del trabajo que podemos hacer ahí para que el sector financiero también pueda ayudarnos a alcanzar metas globales y locales. Lo interesante es que desde que empezamos a trabajar fuimos nosotros testigos de cómo el mercado de emisión de deuda ha evolucionado de manera impresionante al impulsar un nuevo enfoque que colabora con un cambio rápido en los temas que a nosotros nos interesan. Se hicieron progresos enormes, el crecimiento del mercado que vemos acá en esta estadística es llamativo, es muy bueno. El principal mercado de capitales ha alcanzado ya una masa importante y crítica del mercado de emisiones de deuda. Estos bonos y préstamos etiquetados financian proyectos con beneficios ambientales, que es lo que nos interesa, los beneficios sociales también que nosotros acompañamos, y son esos objetivos de sostenibilidad específicos que se están alcanzando y que nuestras estadísticas, la tendencia, nos hacen pensar que en este año cerraríamos con un mercado que alcanzaría el 10% de las emisiones globales de bonos mundiales. Es algo que se dio con un crecimiento exponencial y vemos también igual que este crecimiento todavía tiene mucho por darse, va a tener que ampliarse y nosotros queremos que vaya a acelerarse. Porque la mayoría de los instrumentos de negociación que se negocian en los mercados de valores aún no tienen estas perspectivas. Y lo que pasa acá es que no sabemos a dónde van destinados esos recursos. En ese espacio donde no están los bonos etiquetados hay poca información sobre los impactos ambientales que causan. Y eso es lo que nos preocupa. Entonces nosotros queremos mejorar la calidad de este mercado atendiendo de que las orientaciones de normas que se puedan ir introduciendo pueden dar algunas prescripciones de requisitos que puedan mejorar el mercado que todavía no está etiquetado. Y para eso tenemos que empezar a hablar de taxonomía, tenemos que empezar a hacer definiciones globales sobre estos temas mundialmente aceptados y acordados por todas las partes. Y vemos también que la discusión se está dando bien en ese sentido. Vemos que China está proponiendo esto con nuevas normativas, la Unión Europea está trabajando con múltiples iniciativas de normativa y regulación en estos temas. Los países del sudeste asiático también han intervenido en sus jurisdicciones en regulaciones al respecto. Todo para agregarle a todo este mercado cada vez más transparencia, garantizar la calidad de la revisión independiente de lo que son estas inversiones, pues normalmente tienen vínculo con revisiones que se hacen por terceros, que le agregan claridad y conocimiento a lo que es la inversión y le agrega a todo esto una claridad en lo que es básicamente una inversión sostenible, y lo que a nosotros nos interesa es transformar esa inversión no sostenible o tal vez perjudicial en visión sostenible. Esta propuesta del mercado nos permite distinguir esos mercados, esas partes, saber cuál inversión está yendo al lugar que a nosotros nos interesa, cuál inversión todavía no está yendo al lugar que nosotros querríamos que vaya. Eso es importante entender. ¿Saben por qué? Porque, como habíamos dicho, tenemos este decrecimiento en la biodiversidad y hay una tendencia. En esta tendencia nosotros, si nos fijamos en el gráfico que le estoy mostrando y le estoy compartiendo, vemos que va a haber un declive pronunciado todavía en la biodiversidad en las siguientes décadas, solo con las acciones de las organizaciones de conservación como WWF y otras en el mundo, y tal vez también las intervenciones de los ministerios del ambiente y otros de cada país. Hay una posibilidad de intervenir en esta curva. Por nuestras estimaciones se dan que recién para el 2050 vamos a poder detener ese proceso de degradación. Por tanto, hay décadas de pérdida todavía ahí en ese espacio. Si invitamos a más actores a trabajar en este tema, como el sector financiero, podemos doblar la curva antes y estimamos vamos a tener un comportamiento como la curva amarilla, ¿no? Entonces vemos ahí
que en menos tiempo, pero también en décadas de inversión todavía hay que hacer una intervención. Por eso vemos que la década del 2020 al 2030 hay una oportunidad de doblar la curva del ecosistema y la pérdida de biodiversidad. Y ese es tal vez el escenario más optimista. Vemos que igual se van a dar ciertas pérdidas porque hay manera de hacer más rápido esto. Y sin embargo, es rápido otra vez la intervención que nosotros pretendemos, ¿no? Fernando, sorry por interrumpirte. Sí. Lo que quisiera pedirte es si nos pudieras compartir tu presentación también después por correo. Sin problemas. Porque si no, no nos quedaría suficiente tiempo para escucharle a Ana Rivero de Santander Asset Management. Okay. Muchísimas gracias por tu intervención. Y la conclusión es quizás optimista que los capital markets sí pueden salvar la planeta. Entonces, vamos por eso. Sí. Lucas, ¿puedo hacer 2 slides donde veo la evidencia de esto para terminar? Ok, dale. Sí. Acá, este es el mercado que hoy tenemos, el mercado de capitales. Estos son los mercados de acciones y esto es el mercado de bonos. Y acá vemos en verde lo que son los bonos verdes, que hoy son 3.4 trillones, pero creemos que va a alcanzar el 10% para fin de año, según las estadísticas que nosotros manejamos. Nos hacemos varias preguntas para ver cómo intervenir en este mercado, lograr que esta intervención del mercado se da a través de pequeños actores, no muchos, y estos pequeños actores son los que guían este tipo de inversión. Y vimos cómo en los últimos años la inversión verde va creciendo. Hay una tendencia positiva en esto. Incluso en el último año es superior a lo que nosotros creemos el lugar donde más daño se causa, que es cuando hacemos inversiones de combustibles fósiles. Entonces, esa transición ya se está dando. Ya vemos que hay inversiones cada vez más verdes que aquellas que causan daño. Y nos permitimos hacer algo con esta información estadística que la recogemos de Bloomberg y otras fuentes. Identificar quiénes son los mayores inversores. Los mayores inversores están interviniendo en el mercado verde. BlackRock está interviniendo y lo vimos eso en la presentación primera. Pero los más verdes son los más chicos aún. Queremos hacer más grandes a estos bancos de inversión más chicos y a aquellos bancos de inversión más grandes tenemos que pedirle que vayan haciendo más inversiones verdes, dejando aquellas que para nosotros causan daño. Toda esta información la sacamos de Bloomberg. No hay estadística que nos permite hacer esta evaluación. Y el análisis que nosotros hacemos para poder hacer clave esto es, comparamos el capital suscrito en inversiones relacionadas con combustibles fósiles, lo ponemos como un numerador en nuestra fórmula matemática y lo ponemos como denominador en nuestra fórmula matemática aquel capital suscrito como inversión verde. Aquellos que son más que uno lo marcamos en rojo, aquellos que son menos de uno lo marcamos en verde y aquellos que son absolutamente net zero, como estamos proponiendo en todas las plataformas de inversión, quedan como verde. Acá Rabobank y se destaca ya en esa plataforma, en este análisis. Probablemente nos perdemos alguna información porque lo que dije al principio, tenemos información muy precisa, muy clara de la inversión verde porque ahí el mercado es muy transparente en el destino de los recursos. En lo que no es etiquetado no tenemos tanta información, no tenemos mucha precisión sobre ese dato. Por eso estas estimaciones pueden ser no exactas, pero nos permite saber quiénes son los actores con los cuales nosotros tenemos que proponer que empiecen a hacer algo al respecto e intervenir para mejorar sus prácticas. Y esto nosotros le llamamos el ratio de daño significativo. Le pusimos ese nombre para ir entendiendo con esta ecuación en dónde están, digamos, las organizaciones con las cuales nosotros tenemos que trabajar. Por eso decimos que con pocos actores tenemos que trabajar, pero son absolutamente muy ambiciosas todas estas decisiones. La prueba de que esto se puede lograr es el COVID. En 2 años hicimos una ambiciosa transformación de la economía, se logró manejar una situación crítica. Creemos que si así se pudo lograr eso, en esto también podemos hacerlo. Por eso creemos y apuntamos al 2025 como un año, un periodo intermedio donde podemos hacer los cambios que queremos para lograr un 2030 como estamos planeando en los acuerdos que tenemos de Glasgow y otros que se van a dar hasta el año que viene, porque el año que viene tenemos la Convención Marco de la Biodiversidad y terminan todavía las negociaciones que están surgiendo desde Glasgow. Me gustaría terminar con eso mi presentación. Muchísimas gracias, Fernando. Inspirador. Lo máximo, sorry por cortarte, pero nos quedan 10 minutitos nomás. Entonces, cambiemos, por favor, Hugo, para que
Ana nos dé la última presentación del día. Ana es la Global Head de ESG de Santander Asset Management. Bienvenida, Ana, y encantado de tener tu punto de vista sobre el Road to Net Zero. Hola, Hola. creo que se me ve y se me oye. Sí, Voy a ya intentar estás. poner la presentación en alto. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, yo voy a explicar de forma muy rápida pues cómo traducimos todo esto que hemos estado viendo hasta el momento en la presentación cuando pues eres un asset manager, ¿no? Que tiene a su vez pues a los asset owners como clientes, ¿no? Nosotros tenemos, como sabéis, pues gestionamos las carteras de inversión, los portfolios de pues, compañías de seguros, universidades, fundaciones y cómo pues, podemos contribuir en el camino a Net Zero, ¿no? Es un movimiento cada vez mayor, ya sabéis, no hay vuelta atrás en esto. Esto es lo más positivo como mensaje que se puede decir, es que no hay forma de que rompamos los compromisos desde el punto de vista financiero que estamos adquiriendo. Sería muy crítico, ¿no? Encontrar un motivo para el que romper los compromisos. Los compromisos a nivel gobiernos, a nivel países, a nivel pues, multinacional o multilateral están muy bien y son absolutamente necesarios, pero para acometer toda la financiación y todas las inversiones o se moviliza también capital privado o solo con el capital público pues es evidente que no vamos a llegar. Uno de los ejemplos que tenemos es que a nivel de pledges, ¿no? de compromisos net zero públicos, por decirlo así, de países y de gobiernos, bueno, pues estaría cubierto el 90% del total de emisiones actuales medidas con esos compromisos, cuando todos sabemos que la bajada a la realidad de esos compromisos de alto nivel pues por supuesto no es tan fácil, ¿no? Todos los acuerdos, esto está actualizado con la COP, por Climate Action Tracker, todos los compromisos a nivel país, como digo, pues parece que están ahí, que están encima de la mesa, pero luego hay que pues, movilizar financieramente el traslado o el traspaso de las masas de dinero de aquellas actividades y negocios más contaminantes hacia los modelos de transición para acabar pues, con los no contaminantes. Como digo, es fácil comprometerse a nivel país, fácil sobre el papel, me refiero, fácil decir que vas a ese objetivo, ¿no? De emisiones cero, no es tan fácil a nivel particular bajarlo. Para ello pues, ha habido iniciativas en el sector financiero como es la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que es un compromiso que lo que pretende es precisamente esto, movilizar, como vemos a la derecha, en un 70% de este dinero que tenemos aquí, de este flujo transaccional de dinero, en un 70% movilizar al sector privado, contando de hecho con el 30% del sector público que ya se ha comprometido, pero como vemos, bueno, pues mayor papel y cada vez mayor compromiso y mayor representación de lo que es el dinero privado. Los actores en este movimiento, pues es el inversor institucional, por supuesto, porque el inversor institucional, fundamentalmente los asset owners, son los que lideran estos movimientos, que luego son seguidos pues por el inversor más minorista, más retail, los fondos de infraestructura, private equity, venture capital y, por supuesto, las instituciones financieras. Con este nuevo mapa, ¿no? Con este panorama, los que nos dedicamos, ¿no? Los que nuestra misión es realizar portfolio management de fondos de inversión y, por lo tanto, canalizar, ser el vehículo que canaliza la inversión minorista hacia la inversión institucional, bueno, pues lo que hacemos es trasladar esos compromisos a nuestras propias formas de actuación. Nosotros en Santander Asset Management pues, llevamos mucho tiempo, más de 26 años desde que lanzamos el primer fondo ISR en España. A partir de ahí hemos tenido, bueno, pues no voy a entrar por todo el recorrido que vemos en este timeline, ¿no? En este calendario, pero sí que vemos que a partir del 2015, como todo el mundo, 2017, pues como todo el mundo, cuando se llegó al Acuerdo de París, cuando se promovieron los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuando pues, empezaron a movilizarse las leyes, las regulaciones o legislaciones del sector financiero, particularmente en Francia, pero en general en Europa,
hacia la identificación de estos riesgos, la transparencia de los mismos y el desglose en tus reportes, lo que hemos hecho todos y en Santander desde el principio es ir firmando y adheriéndonos a las principales iniciativas que nos acompañan o nos ayudan pues, a conseguir estos objetivos. En la parte Net Zero, la más importante es la iniciativa Net Zero Asset Managers, ¿no? Que es una iniciativa bastante reciente, cumple un año ahora y bueno, pues ahí hemos estado analizando nuestras carteras de inversión para llegar a este compromiso que hemos lanzado alrededor de la COP26, que es un compromiso de reducir a la mitad el 50% de los activos gestionados, las emisiones que financian esos activos. Eso sí, son los ámbitos aplicables para Net Zero. Esto es una de las principales cuestiones que hay que trabajar desde todos los ángulos, pero particularmente para el lado de las inversiones, que es que ahora mismo, actualmente, las metodologías, las métricas de alineamiento de reducción de esas emisiones de carbono pues no son estandarizadas o no son aplicables, que vamos a decirlo así, para alguna serie de activos que no podemos incluir en estos objetivos de reducción. Por ejemplo, siendo el más relevante los bonos soberanos, ¿no? Los bonos de gobiernos. Obviamente esto se solucionará con el tiempo, se trabajará, se llegará a una estandarización, pero hoy por hoy los compromisos que podemos adquirir bueno, pues, suponen, como digo, el 50% de los activos que gestionamos. Como digo, en 2030 pues, nos comprometemos a reducir a la mitad las emisiones que financiamos a través de estas inversiones. Para eso, pues aparte de aplicar lo que es más lógico, que es pues haber hecho un análisis de las emisiones actuales financiadas en toda nuestra cartera de activos, pues para una compañía de gestión de activos como Santander Asset Management, tengamos en cuenta que nos ha supuesto analizar uno por uno pues los más de 80.000 valores o títulos en los que invertimos a través de acciones, bonos, fondos de terceros, activos alternativos, todo el tipo de activos donde invertimos, pues uno por uno esos 80.000 pues securities, ¿no? Esos 80.000 valores hemos utilizado nuestros proveedores para que nos hicieran la medición de la métrica de carbono. Hemos encontrado, en primer lugar, que tenemos una falta de métricas de carbono pues de alrededor del 30% de esos activos, que sobre lo que hay que trabajar, obviamente, con la industria, con las empresas y con los emisores de títulos para que tengamos capacidad de llegar al 100% de la cobertura de las métricas de carbono. A partir de ahí, pues utilizando, eso sí, una medición estandarizada y la misma o asimilada por la iniciativa, que incluye, entre otras cosas, pues apoyarnos, por ejemplo, en una base de datos que se llama Science Based Targets Organization, que, por ejemplo, nos ayuda a rellenar esas lagunas que de proveedores estándares pues podemos no tener. Pues lo que hemos encontrado como primer compromiso es ese que comentábamos, que es el 50% de los activos gestionados dentro del alcance. Ten en cuenta que Santander Asset Management gestiona pues casi 200.000 millones de euros, 200 billion de euros, y podemos medir hoy por hoy, tenemos métricas para el 71% del total de las emisiones financiadas. Eso es un principal punto de trabajo, no solo nuestro, sino de toda la industria, que claramente vemos que hay que mejorar, ¿no? Y donde hay que seguir trabajando, que la cobertura de métricas sea total, que el alineamiento de la reducción de esas métricas, o sea, de la reducción de esas emisiones con las iniciativas como la de Net Zero, pues se permita a base de una mayor granularidad de datos y una mayor estandarización del dato. Y además de la medición pura y dura, bueno, pues hay que hacer otra serie de cosas, una serie de cosas que incluyen, bueno, pues actividades de engagement cada vez mayores, participación en actividades de voto cada vez más comprometidas, tener estrategias definidas y reportarlas y comunicarlas sobre aquellos sectores más contaminantes, pues facilitar soluciones de inversión que estén relacionadas con clima. Eso significa poner en el mercado más productos para que los inversores puedan optar, si quieren o decidan invertir, pues en soluciones más verdes o en soluciones de transición, y, como digo, hacer nuestro papel fundamental como asset managers, que es canalizar el ahorro de los pequeños inversores hacia proyectos o hacia bueno, pues, la misma universo de inversión o el mismo universo de inversión que están manejando los inversores más institucionales, ¿no? Ese es para mí el principal
propósito de un fondo de inversión, ¿no? De un fondo mutuo. Es utilizarlo como altavoz, como portavoz y como instrumento para dar voz a las opiniones, a las decisiones del inversor minorista y alinearlo en este sentido pues, con lo que están siendo las grandes decisiones a nivel gubernamental o a nivel de grandes sectores y de grandes industrias. Esto es, como digo, un trabajo enorme, es un trabajo que requiere muchos recursos, que requiere pues mucho tiempo y mucha inversión tanto en tecnología como en datos, pero creo que esta es una de las veces en las que más claramente se pone de manifiesto ese papel que es para mí crucial de la industria de fondos de inversión o de asset management, como digo, el de transmisor o canal de transmisión, canalizador de los pequeños ahorradores hacia los grandes movimientos de capitales. Increíble, Ana. Solamente los españoles pueden hablar tan rápidamente como vos lo pudiste hacer. Entonces, para mí siempre el español más complicado de entender, pero lo pudiste hacer claramente. Entonces, te felicito. Y por el leadership que están tomando, claramente su trayectoria lo mostraste rápidamente, pero décadas. Y inspirémonos en los demás países para copiar y replicar, porque creo que eso es simplemente la meta de un webinar, de una alianza como la que estamos hablando ahora, alinearnos, inspirarnos y aprender de los demás para no tener que reinventar la rueda. Entonces, muchísimas gracias. Súper interesante las varias perspectivas de hoy, privadas, públicas, think tanks, ONGs. Juntémonos para llegar al net zero y juntémonos la semana que viene, el 29 de noviembre, para el último webinar que se enfoca en aseguradoras. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a UNEP-FI para organizar y un gran saludo para todos.